Hola, queridos espectadores. Bienvenidos nuevamente a Terror Oscuro. Antes de comenzar con la historia de hoy, me gustaría agradecerles por su continuo apoyo. Si disfrutan de este relato, por favor consideren suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ahora, apaguemos las luces y adentrémonos en el escalofriante relato de esta noche. La matriarca dijo, no hablamos de los gemelos, y ahora sé por qué. La casa de mi abuela siempre me dio la sensación de que existía en su propio rincón de la realidad. Ubicada al final de un sinuoso camino de tierra en la zona rural de Vermont, rodeada por un espeso bosque de viejos árboles de arce, la mansión victoriana se alzaba 3 pisos de altura, con su revestimiento desgastado y su techo empinado con alféizares. Pasé allí todos los veranos de mi infancia, explorando sus innumerables habitaciones, descubriendo rincones escondidos y jugando en los amplios jardines que mi abuela cuidaba con devoción religiosa. Pero había una habitación a la que nunca se me permitió entrar, un dormitorio cerrado al final del pasillo del 3er piso. Siempre que preguntaba sobre ello, mi abuela fruncía los labios y negaba con la cabeza. No hablamos de eso, decía, su voz bajando a un susurro. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Por supuesto, siendo una niña curiosa, esto solo me hizo más decidida a descubrir sus secretos. Apoyaba mi oído contra la pesada puerta de roble durante las tormentas, convencida de que podía escuchar el tenue sonido de risas infantiles provenientes de dentro. Una vez incluso traté de espiar a través del agujero de la cerradura, pero había algo que lo obstruía y bloqueaba mi vista. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, su rostro se cerró. No hablamos de los gemelos, dijo tajante, y luego cambió de tema. Fue la única vez que escuché a alguien mencionar gemelos en nuestra familia, y el recuerdo de esas palabras permaneció en mi mente durante años. Después de la universidad, me mudé para seguir mi carrera, y las visitas a la casa de mi abuela se volvieron menos frecuentes. La vida tiene una forma de avanzar rápidamente, arrastrándote en su corriente hasta que los misterios de la infancia se desvanecen en el fondo. Pero cuando mi abuela falleció el mes pasado a los 97 años, me encontré conduciendo de nuevo por ese familiar camino de tierra, viendo cómo el denso dosel de árboles se cerraba sobre mi cabeza. El funeral fue algo íntimo. Mi abuela había sobrevivido a la mayoría de sus amigos, y nuestra familia siempre había sido pequeña, solo mi madre, mi tía Catherine y algunos parientes lejanos que apenas reconocía. Mi abuela había sido la matriarca, el pilar que mantenía unida a nuestra familia fragmentada, y sin ella, éramos como satélites que se alejaban unos de otros. Después del servicio, nos reunimos en la vieja casa. Se sentía más pequeña, de alguna manera, disminuida por la ausencia de mi abuela. Las tablas del suelo crujían bajo mis pies mientras recorría las habitaciones, arrastrando mis dedos a lo largo de las superficies polvorientas de muebles antiguos y fotografías desvaídas. Mi madre me encontró en la biblioteca mirando un retrato de mi abuela cuando era joven. Se veía tan diferente entonces, su rostro sin arrugas, sus ojos brillantes de juventud y promesas. Ella te dejó la casa, dijo mi madre en voz baja, extendiéndome un sobre grueso. Mis hijos, perdóname, Elisa, y ten cuidado. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse nuevamente. Con amor eterno, abuela. Leí la carta 3 veces, mis manos temblando más con cada lectura. La llave se sentía anormalmente fría contra mi palma, como si hubiera estado guardada en algún lugar sin luz solar durante décadas, lo cual supuse que había sido así. Mi madre me observaba desde la puerta, su rostro una máscara de preocupación. ¿Qué dice?, preguntó. Dudé, luego doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Nada importante, mentí. Solo algunas instrucciones sobre la casa. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa se acomodó en sus familiares crujidos y gemidos, me encontré de pie al pie de la escalera que conducía al 3er piso. La llave pesaba en mi bolsillo. Parte de mí quería tirarla para respetar el silencio de toda la vida de mi abuela, pero la curiosidad siempre ha sido mi perdición. El pasillo del 3er piso estaba oscuro, la única luz provenía de la luna a través de una pequeña ventana al final. Las tablas del piso protestaban bajo mi peso mientras avanzaba por el pasillo, pasando junto a pinturas polvorientas y muebles olvidados cubiertos con sábanas blancas. Cuando llegué a la puerta cerrada con llave, me detuve, mi mano suspendida sobre el pomo. ¿Estaba lista para esto? ¿Descubrir un secreto familiar que había estado enterrado durante más de 70 años? Antes de poder cambiar de opinión, inserté la llave en la cerradura. Giró con sorprendente facilidad, como si se hubiera aceitado y mantenido regularmente. La puerta se abrió con bisagras silenciosas, revelando una habitación bañada en luz plateada de luna. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra. Cuando lo hicieron, vi que era una guardería, preservada como si estuviera congelada en el tiempo. 2 cunas idénticas estaban
estaban alineadas contra la pared de fondo, su pintura blanca amarillenta por la edad. Una mecedora estaba en la esquina, con una manta tejida sobre su brazo. Juguetes, bloques de madera, muñecas de tela, soldados de hojalata estaban ordenadamente dispuestos en estantes y mesas, esperando manos que ya nunca jugarían con ellos. El aire dentro era rancio pero no desagradable, con el leve aroma a lavanda y algo más que no lograba identificar. Entré, medio esperando escuchar las risas que había imaginado de niña, pero la habitación estaba en silencio, guardando sus secretos. Sobre una cómoda, entre las cunas, había una fotografía en un marco de plata. La tomé, limpiando una fina capa de polvo con mi pulgar. La imagen mostraba a mi abuela, mucho más joven, sosteniendo a dos bebés envueltos en mantas idénticas. Sonreía, pero incluso en la fotografía desvanecida, podía ver la tensión alrededor de sus ojos, la presión en sus hombros. Dejé la fotografía y me acerqué a las cunas. Estaban vacías, salvo por pequeñas mantas hechas a mano bordadas con los nombres Teodore y Teodora. Pasé mis dedos sobre los puntos de costura, sintiendo una conexión con estos parientes desconocidos que compartían mi sangre, pero no mi tiempo. A una tasa alarmante, sentándose y pronunciando sus primeras palabras a los 3 meses de edad, como susurraban entre ellos en un lenguaje que nadie más podía entender, como las mascotas y pequeños animales en los alrededores de la casa comenzaron a desaparecer, solo para ser encontrados más tarde jugando con huesos y pelaje. 3 de septiembre de 1952. Atrapé a Teodora parada sobre la cuna de Teodore la noche pasada, presionando una almohada sobre su rostro. Cuando grité, ella se giró hacia mí con tanto odio en los ojos. Solo tiene 3 meses. Es imposible. Y sin embargo, 10 de septiembre de 1952, Harold quiere llevarlos a especialistas en Boston. Estuve de acuerdo, pero secretamente estoy aterrada de lo que los médicos puedan encontrar. ¿Y si se llevan a mis bebés? A pesar de todo, siguen siendo mis hijos. Todavía los amo. Dios me ayude. Lo hago. 15 de septiembre de 1952. Los médicos no encontraron nada físicamente malo en los gemelos. Dijeron que su desarrollo es avanzado, pero no preocupante. Harold se sintió aliviado, pero yo sé mejor. He visto lo que hacen cuando creen que nadie los está mirando, la forma en que se comunican sin hablar, la forma en que los pequeños animales mueren en su presencia. Hay algo dentro de ellos. Algo no está bien, no es humano. Las entradas continuaron, volviéndose más frenéticas, más paranoicas. Mi abuela describió extraños sucesos en la casa, objetos que se movían por sí mismos, voces susurrando desde habitaciones vacías, sombras que se movían contra la luz, y siempre los gemelos en el centro de todo, observando con sus ojos idénticos y oscuros. 28 de noviembre de 1952. Harold no me cree. Él dice que estoy sufriendo de algún tipo de psicosis posparto. Tal vez tenga razón. Tal vez estoy perdiendo la razón. Pero sé lo que vi anoche. Sé lo que escuché. Me despertó el canto. La voz de una mujer, suave y dulce, proveniente de la guardería. Cuando fui a investigar, encontré a los gemelos de pie en sus cunas, tomados de la mano a través de las barras, con los ojos cerrados. El canto provenía de algún lugar por encima de ellos, pero no había nadie más en la habitación. Cuando sintieron mi presencia, abrieron los ojos al unísono. La abuela viene, dijeron al mismo tiempo. Quiere jugar con nosotros. Mi abuela ha estado muerta durante 12 años. Mis manos temblaban tanto que apenas podía pasar las páginas. La siguiente entrada estaba fechada casi un mes después. La escritura casi irreconocible, irregular y desesperada, como si estuviera escrita a gran prisa. 24 de diciembre de 1952. Harold está muerto. Ellos lo mataron. Sé que lo hicieron, aunque la policía lo está llamando un accidente. Se cayó por las escaleras. Dicen que se rompió el cuello, pero los escuché reír después. Los escuché decir, uno menos. No puedo quedarme aquí. No puedo dejarlos solos. Son mis hijos. Mi responsabilidad. Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer. La siguiente entrada fue la última, fechada el día de Navidad de 1952. Está hecho. Que Dios tenga misericordia de mi alma. Cerré el diario, mi mente dando vueltas. ¿Qué había hecho mi abuela? ¿Qué les había pasado a los gemelos? Si habían muerto, ¿por qué no fueron enterrados en la parcela familiar junto a mi abuelo? Necesitaba respuestas, y sabía dónde buscarlas. El ático siempre estuvo prohibido cuando era niña. Otro espacio prohibido en una casa llena de secretos. La estrecha escalera que conducía a él estaba oculta detrás de un panel en el armario del pasillo, diseñado para integrarse perfectamente con la pared circundante. Lo encontré fácilmente.
Algunos recuerdos nunca se desvanecen, sin importar cuántos años pasen. Las escaleras crujían bajo mi peso mientras ascendía. El haz de mi linterna cortaba décadas de polvo y telarañas. El ático era vasto, corría a lo largo de toda la casa. Su techo seguía la pronunciada pendiente del tejado. Trunks y cajas estaban apilados en filas ordenadas, cada una etiquetada con la letra de mi abuela. Decoraciones de Navidad años 60, ropa de Herald, fotografías familiares antes de los 50. Me adentré más en el espacio, escaneando las etiquetas hasta encontrar lo que buscaba. Un baúl marcado simplemente como TNT 1952. Sanatorio en Suiza. Formularios de admisión para 2 niños, Theodore y Theodora Montgomery, fechados el 3 de enero de 1953. El diagnóstico listado para ambos era zoopatía severa con tendencias homicidas. Había notas de tratamiento que abarcaban años documentando diversas terapias y medicamentos, todos aparentemente ineficaces. La última entrada, fechada en diciembre de 1960, simplemente decía, pacientes fallecidos tras un tratamiento experimental fallido. Dejé los registros a un lado y desaté las fotografías. Mostraban a los gemelos en diversas edades, como bebés, como niños pequeños, y finalmente como niños de unos 8 o 9 años. En las primeras fotos, se veían como bebés normales, con mejillas regordetas e inocentes, pero en las imágenes posteriores, había algo innegablemente perturbador en ellos. No era algo que pudiera señalar específicamente. Sus rasgos eran simétricos, sus sonrisas apropiadas, pero sus ojos estaban vacíos, como mirar a un pozo profundo y no ver nada reflejado. La última fotografía mostraba a los gemelos de pie, lado a lado, en lo que parecía una sala de hospital, vestidos con batas blancas a juego. Estaban tomados de la mano, sus rostros inexpresivos. Escrito en el reverso con la letra de mi abuela, la última fotografía, que encuentren paz. ¿Había enviado mi abuela a sus propios hijos? ¿Los había institucionalizado durante 8 años antes de que un tratamiento experimental los matara? Parecía impensable. Sin embargo, la evidencia estaba justo frente a mí. Estaba a punto de cerrar el baúl cuando noté algo más en el fondo. Un pequeño libro encuadernado en cuero, diferente a los diarios. Parecía más antiguo, la portada desgastada por el manejo. Cuando lo abrí, me di cuenta de que no era un libro en absoluto, sino una colección de recortes de periódicos cuidadosamente preservados entre páginas de papel fino. Los recortes databan desde principios de 1900, cada uno documentando una historia similar. Gemelos nacidos de mujeres de mi familia, seguidos de muertes inexplicables, enfermedades misteriosas, o los gemelos mismos desapareciendo bajo circunstancias sospechosas. El patrón se repetía generación tras generación, siempre con gemelos, siempre con tragedia. El último recorte era de un periódico local fechado el 26 de diciembre de 1952. El obituario de mi abuelo. Mencionaba a su esposa sobreviviente y a los gemelos bebés, pero no mencionaba a mi madre, quien habría tenido 5 años en ese momento. Revisé los otros diarios en busca de alguna mención de mi madre y encontré una única entrada de 1950. Margaret cumple 3 años hoy. Es una alegría, normal, sana, todo lo que un niño debe ser. Le agradezco a Dios todos los días que no haya nacido gemela. Tal vez la maldición se haya saltado una generación. ¿Una maldición? ¿De qué hablaba mi abuela? Y si mi madre tenía 5 años cuando nacieron los gemelos, ¿por qué nunca había mencionado tener hermanos? Necesitaba hablar con mi madre. Recogí los diarios y las fotografías, metiéndolos en una bolsa de lona que encontré colgada en un gancho cercano. Al darme vuelta para irme, el haz de mi linterna iluminó algo en la esquina más alejada del ático. Algo que no pertenecía entre los baúles y muebles. Era una puerta, pequeña, de apenas 4 pies de altura, incrustada en el techo inclinado. Parecía más nueva que la arquitectura circundante, la madera menos envejecida, las bisagras menos oxidadas. No tenía cerradura, solo un simple pestillo que la mantenía cerrada. El sentido común me decía que dejara eso en paz, que tomara lo que había encontrado y saliera del ático. Pero había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Me acerqué a la puerta y levanté el pestillo. El espacio más allá estaba oscuro, el aire notablemente más frío. Mi linterna reveló una pequeña habitación con un techo fuertemente inclinado, vacía, excepto por 2 mecedoras enfrentadas en el centro. Eran de tamaño infantil, pintadas de blanco con cojines rosas descoloridos atados a los asientos. Mientras mi luz barría la habitación, noté algo más. Marcas en las paredes,
el piso y el techo. Formaban un patrón intrincado que parecía moverse y cambiar en el haz de mi linterna. Me acerqué, tratando de entender los símbolos. No era ningún idioma que reconociera, pero me causaron una sensación incómoda, como si fueran palabras que las bocas humanas no deberían pronunciar. Un ruido repentino detrás de mí me hizo girar rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La puerta se había cerrado de golpe, aunque no había suficiente viento en el ático, no tenía suficiente corriente de aire para explicarlo. Me lancé hacia el pomo de la puerta, pero no cedía, como si estuviera cerrada por una fuerza invisible. El pánico subió por mi garganta mientras empujaba mi hombro contra la puerta una vez, 2 veces, 3 veces. En el cuarto intento, cedió de repente, lanzándome al suelo del ático. Me levanté rápidamente y corrí, sin detenerme hasta llegar a la escalera principal, con la respiración entrecortada. Necesitaba respuestas, y necesitaba obtenerlas ahora. Encontré a mi madre en la cocina, sentada a la mesa con una taza de té que se enfriaba entre sus manos. Levantó la vista cuando entré, sus ojos se agrandaron al ver la bolsa de lona que apretaba con fuerza entre mis manos blancas. «¿Has estado en el ático?», dijo. No era una pregunta. Volqué el contenido de la bolsa sobre la mesa, los diarios, los registros médicos, las fotografías. «Háblame de los gemelos», exigí, mi voz temblando. «Dime qué les pasó a Teodore y Teodora». El rostro de mi madre se descoloró mientras miraba los objetos esparcidos ante ella. Por un momento, pensé que podría desmayarse. Luego respiró profundamente y me hizo una señal para que me sentara. «Yo tenía 5 años cuando nacieron», comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. «Recuerdo estar emocionada de tener un hermano y una hermana, pero desde el principio, había algo mal en ellos. No lloraban como los bebés normales. Solo miraban, observando todo, a todos. Madre se obsesionó con ellos, convencida de que eran de alguna manera malvados. Tomó una de las fotografías, su dedo trazando el contorno de los rostros de los gemelos. Padre no la creyó. Pensó que estaba experimentando algún tipo de psicosis posparto. Quería ayudarla, pero ella se negó a dejar a los gemelos con otra persona. Tenía miedo de lo que pudieran hacer, y luego él murió. Dije suavemente. Mi madre asintió. Dijeron que fue un accidente, que tropezó y cayó por las escaleras en medio de la noche, pero yo estaba despierta. Los escuché reír después. Teodore y Teodora riendo en sus cunas. Tenían solo 6 meses. Un escalofrío recorrió mi columna. ¿Qué pasó después? Madre los llevó después de Navidad. Les dijo a todos que murieron de neumonía, pero los envió a algún hospital privado en Europa. No supe dónde hasta años después, cuando encontré algo de su correspondencia. Para entonces, realmente estaban muertos. Un tratamiento experimental salió mal, o eso dijo el hospital. Y la habitación del tercer piso, la guardería. Madre la preservó exactamente como estaba el día que los llevó. A veces entraba allí solo para sentarse. Nunca permitió que nadie más entrara. Creo que se sentía culpable. A pesar de todo, seguían siendo sus hijos. Dudé, luego pregunté la pregunta que me había estado quemando en la mente desde que leí los diarios. ¿Crees que eran malvados? ¿Realmente malvados? Mi madre permaneció en silencio durante un largo momento, sus dedos aún trazando la fotografía. Creo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, dijo finalmente, cosas más allá de nuestro entendimiento. Los gemelos eran algo más, algo que no era completamente humano. Los diarios mencionaban una maldición. Presioné algo sobre los gemelos en nuestra familia. Mi madre suspiró profundamente. Es una vieja leyenda familiar. Cada pocas generaciones, nacen gemelos en las mujeres de nuestra línea, y esos gemelos nunca están bien. Traen muerte y destrucción. La única forma de terminar con el ciclo es. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿Matarlo?, dije, mi voz vacía. Ella sintió, una sola lágrima deslizándose por su mejilla. Madre no pudo hacer, no pudo matar a sus propios hijos, sin importar lo que fueran, así que los envió lejos. Pero la culpa la atormentó durante el resto de su vida. Nos sentamos en silencio un rato, el peso de este secreto familiar presionando sobre nosotras como algo físico. Finalmente, mi madre extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Necesitas salir de esta casa, Elisa, dijo urgentemente. Véndela, quémala. No me importa, pero no te quedes aquí. Los gemelos. Su influencia persiste. La sentí toda mi vida, como una sombra al borde de mi visión. Prométeme que no te quedarás. Lo prometí, pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe que no las cumpliría. Había llegado demasiado lejos, descubierto demasiado como para alejarme ahora. Aún faltaba algo, alguna pieza del rompecabezas que no había encontrado aún. Esa noche, soñé con los gemelos. Estaban al pie de mi cama, tomados de la mano, sus rostros inexpresivos. Juega con nosotros, Elisa, dijeron al unísono, sus voces ni masculinas ni
ni femeninas, ni de niños ni de adultos. La abuela está esperando. Me desperté sobresaltado, mi bata de noche empapada en sudor. El dormitorio estaba oscuro, pero podría jurar que vi dos pequeñas figuras retirándose por la puerta, tomadas de la mano. A la mañana siguiente, mi madre se fue temprano, citando un asunto urgente en la ciudad. Creo que no podía soportar estar en la casa ni un minuto más, rodeada de recuerdos y fantasmas. No intenté detenerla. De hecho, me sentí aliviada de tener la casa para mí sola, para continuar con mi investigación sin sus miradas preocupadas y sus advertencias susurradas. Pasé el día revisando los baúles restantes en el ático, buscando cualquier información adicional sobre los gemelos o la supuesta maldición familiar. Encontré certificados de nacimiento y defunción de generaciones de gemelos que databan desde el siglo XIX, todos mostrando el mismo patrón. Gemelos nacidos, tragedias siguiéndolos de cerca. Los gemelos mismos muriendo jóvenes o desapareciendo. Pero fue en un compartimento oculto en el escritorio de mi abuela donde encontré la evidencia más perturbadora hasta el momento. Un pequeño volumen encuadernado en cuero titulado El Grimorio de la familia Montgomery. El libro estaba escrito a mano en diferentes estilos, lo que sugería que se había transmitido y añadido a lo largo de generaciones. Sus páginas contenían rituales, hechizos e invocaciones, muchos centrados en la protección contra espíritus y entidades malignas. Un pasaje en particular llamó mi atención. La maldición de los gemelos ha plagado a las mujeres de nuestra línea desde que Abigail Montgomery hizo su pacto con la entidad en 1723. Cada tercera generación, nacen gemelos que sirven como vasijas para la influencia de esta entidad en nuestro mundo. Parecen humanos, pero no lo son. Usan rostros de inocencia pero albergan malicia ancestral. La única protección verdadera es terminar con su existencia antes de que puedan manifestar completamente sus poderes, preferiblemente antes de su primer cumpleaños. Si esto no se puede hacer, deben ser atados utilizando el ritual de contención, aunque esto es una medida temporal en el mejor de los casos. La entidad no puede ser destruida, solo retrasada en su propósito. El libro continuaba describiendo el ritual de contención en detalle. Una ceremonia compleja que involucraba símbolos trazados en patrones específicos, invocaciones pronunciadas en intervalos precisos y diversas hierbas y minerales dispuestos en un círculo protector. El objetivo era atar a la entidad a un lugar específico, impidiendo que su influencia se extendiera más allá de esos límites. Con un creciente sentido de terror, me di cuenta de que los símbolos que había visto en la pequeña habitación detrás de la puerta del ático coincidían con los descritos en el grimorio. Mi abuela había realizado el ritual atando lo que fuera que habitaba en los gemelos a ese pequeño espacio. Pero según el grimorio, tales ataduras eran temporales, requiriendo renovación cada 25 años. Mi abuela había muerto hace poco más de un mes. El lazo comenzaría a debilitarse. Como para confirmar mis temores, comencé a notar pequeños cambios en la casa. Las puertas que estaba segura de haber cerrado estarían abiertas cuando regresaba. Los objetos desaparecían, solo para reaparecer en lugares improbables. Por la noche, escuchaba pasos en el pasillo, el crujir de las mecedoras, susurros infantiles justo más allá del umbral del oído. Me decía a mí misma que era solo mi imaginación, alimentada por la falta de sueño y la información perturbadora que había descubierto. Pero en lo más profundo, sabía que no era así. Algo se estaba despertando en la vieja casa, algo que había estado atado y contenido durante décadas. Necesitaba realizar el ritual nuevamente para fortalecer el lazo antes de que lo que estaba atrapado en esa habitación del ático se liberara completamente. Pero el grimorio advertía que el ritual era peligroso para los no iniciados, potencialmente fatal si se realizaba incorrectamente. Necesitaba ayuda. Mi tía Catherine siempre había sido la oveja negra de la familia, distanciada de mi abuela por razones que nadie explicaba. Ella vivía en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines llenos de hierbas y flores que la mayoría de las personas consideraría maleza. Los niños del pueblo la llamaban bruja, aunque nunca se lo decían a su cara. Había rumores de que practicaba los antiguos métodos, lo que fuera que eso significara. Siempre me había gustado la tía Catherine, a pesar de verla rara vez. Tenía una calidez que mi abuela carecía, un interés genuino por mi vida y mis pensamientos. Si alguien sabía algo sobre maldiciones familiares y rituales de contención, sería ella. La encontré en su jardín,
arrodillada entre filas de plantas que no podía identificar, con su cabello gris recogido en una trenza suelta. No parecía sorprendida. Al verme, te estaba esperando, dijo, levantándose con una gracia que desmentía sus 70 años. Entra, tenemos mucho de qué hablar. Su cabaña era exactamente como la recordaba de mis visitas de infancia, acogedora y desordenada, oliendo a hierbas y humo de madera. Los libros cubrían todas las superficies disponibles, sus lomos agrietados y descoloridos por el uso. Racimos de plantas secas colgaban de las vigas del techo y varios cristales captaban la luz que entraba por las ventanas. Me condujo hasta una pequeña mesa junto a la ventana y me hizo una señal para que me sentara. Encontraste el grimorio, dijo sin preámbulos, y has estado en la sala de la contención. Asentí, sin molestarme en preguntar cómo lo sabía. Los gemelos, comencé, nunca fueron gemelos en absoluto, terminó ella por mí. Al menos no de la manera en que lo estás pensando. Se levantó y fue a un gabinete en la esquina, regresando con una caja de madera incrustada con madreperla. De ella sacó una pila de fotografías amarillentas, colocándolas cuidadosamente sobre la mesa entre nosotros. Estos son los gemelos de cada generación, explicó, extendiendo las fotos como un macabro árbol genealógico familiar. Míralas bien. Me incliné hacia adelante, estudiando las imágenes. Cada una mostraba un par de niños, un niño y una niña, en diversas edades. Diferentes rostros, diferentes épocas, diferentes ropas. Pero había algo inquietantemente similar en todas ellas. Algo en los ojos, en la expresión inexpresiva de sus bocas. Se ven relacionados, dije con vacilación. Se ven idénticos, corrigió tía Catherine. No entre ellos, sino a través de las generaciones. El Theodore de 1952 se ve exactamente como el Thomas de 1903, quien se ve exactamente como el Timothy de 1854. Y lo mismo para las niñas, porque no son niños diferentes en absoluto. Son la misma entidad. Nacida una y otra vez en nuestra familia, usando rostros ligeramente diferentes pero llevando la misma esencia. Sacudí la cabeza tratando de procesar lo que decía. Eso es imposible. Lo es. Golpeó una de las fotografías, los gemelos de mi abuela a unos 5 años. Mira sus ojos. Realmente míralos. Hice lo que me pidió y sentí un escalofrío recorrerme. Había algo ancestral en esos ojos infantiles. Algo que había visto pasar siglos. Algo paciente, calculador y completamente inhumano. ¿Qué son? Susurré. No lo sabemos. No realmente, respondió tía Catherine. El grimorio lo llama una entidad, pero eso es solo una palabra para algo que no entendemos. Hizo un pacto con Abigail Montgomery en 1723. Poder y prosperidad para la familia a cambio de permitirle encarnarse cada tercera generación. Abigail aceptó, sin entender lo que estaba haciendo. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Y mi abuela, el ritual que realizó. Elizabeth siempre fue la más fuerte de nosotras. Cuando sus gemelos empezaron a mostrar su verdadera naturaleza, investigó los antiguos métodos, encontró el ritual de contención. No pudo traer consigo misma a matarlos. Después de todo, usaban los rostros de sus hijos. Así que ató la entidad a esa habitación en el ático conteniendo su influencia. Pero el lazo se está debilitando, dije. Puedo sentir, y Caterina sintió gravemente. El ritual debe renovarse cada cuarto de siglo o con la muerte de quien lo realizó. Lo que suceda primero. Elizabeth ya no está. El lazo está fallando. Entonces necesitamos hacerlo nuevamente, dije con más confianza de la que sentía. El grimorio tiene las instrucciones. No es tan simple, Elisa. El ritual requiere sangre de un descendiente directo de los gemelos. Elizabeth usó su propia sangre como su madre. Pero ahora no soy un descendiente directo. Me di cuenta de que mi madre lo es, pero yo no. Exactamente. Y Margaret nunca participaría. Pasó su vida huyendo de este legado familiar. Eso deja solo una opción. Sentí una frialdad asentarse en mi estómago mientras me daba cuenta de lo que implicaba. Catherine, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Ella me miró fijamente. Soy la hermana menor de Elizabeth. Compartimos la misma sangre. Puedo realizar el ritual, pero necesitaré tu ayuda. Es peligroso, Elisa. Si algo sale mal, ¿qué opción tenemos? Interrumpí. Si no hacemos nada, lo que sea que esté en esa habitación se liberará completamente. Catherine me estudió durante un largo momento, luego asintió. Necesitaremos prepararnos. El ritual debe realizarse a la medianoche, cuando el velo entre los mundos es más delgado, y necesitaremos suministros. Se levantó y comenzó a sacar libros de los estantes, frascos de los gabinetes. Toma esto, me dijo, entregándome una lista. Ve a la vieja botica en Maple Street. El señor Chen me conoce. Dile que te envié. Pasé la tarde reuniendo los elementos necesarios, hierbas
hierbas raras, minerales específicos, velas hechas de cera de abejas y grasa animal. El señor Chen no hizo preguntas mientras empaquetaba todo cuidadosamente, aunque sus ojos mostraban una tristeza sabedora cuando mencioné el nombre de mi tía. Para cuando regresé a la casa de mi abuela, mi casa ahora, me recordé a mí misma. El sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el césped crecido. La casa parecía elevarse más en la luz menguante, sus ventanas como ojos vigilantes que seguían mi acercamiento. Dentro, la atmósfera había cambiado. El aire se sentía espeso, cargado con una energía que hacía que el vello de mi brazo se erizara. Mientras me movía por el vestíbulo, podría haber jurado que escuché risas infantiles resonando desde algún lugar profundo dentro de la casa. La tía Catherine llegó justo después de la puesta del sol, llevando una gran bolsa de cuero y con una expresión de determinación sombría. «Saben lo que estamos planeando», dijo sin preámbulos. «Tratarán de detenernos. Trabajamos rápido, preparando los elementos para el ritual según las instrucciones del grimorio». Catherine mezcló hierbas en proporciones específicas, triturándolas con un mortero y maja, mientras recitaba suavemente en voz baja. Yo coloqué las velas en el patrón descrito en el libro, una estrella de 5 puntas dentro de un círculo, con minerales específicos colocados en cada punto. A medida que se acercaba la medianoche, nos dirigimos al ático, llevando nuestros suministros en solemne procesión. La casa parecía resistir nuestro avance, las puertas de repente difíciles de abrir, las tablas del suelo crujían protestando bajo nuestros pies. La temperatura descendió notablemente mientras subíamos por la estrecha escalera al tercer piso, nuestra respiración visible en el aire frío. La puerta de la guardería estaba abierta cuando llegamos, aunque estaba segura de que la había cerrado y asegurado después de mi exploración inicial. Dentro, la habitación parecía inalterada, las cunas de pie en silencio, haciendo vigilia bajo la luz de la luna, pero algo se sentía diferente, una presencia, una vigilancia que no había estado allí antes. «No mires la fotografía», advirtió Catherine mientras pasábamos. «No mires nada demasiado de cerca. Mantén tu mente enfocada en lo que estamos haciendo». Las escaleras del ático se sentían más empinadas de lo que recordaba. La oscuridad en la parte superior más absoluta. Mi linterna parpadeó, el haz de luz debilitándose a pesar de las baterías nuevas. Catherine sacó de su bolsa una lámpara de aceite, una cosa antigua de latón y vidrio. La llama dentro ardía con una luz anormalmente constante. «Aceite bendecido por un sacerdote en 1842», explicó, al ver mi mirada interrogante. «Hay cosas que no pueden ser corrompidas». La puerta de la sala de contención estaba abierta, completamente abierta como una invitación. Más allá de ella, las dos mecedoras de tamaño infantil se movían suavemente hacia adelante y hacia atrás, aunque no había brisa en el ático que explicara el movimiento. Se detuvieron abruptamente cuando entramos. La quietud repentina fue más inquietante que el movimiento mismo. «Trabaja rápido», instruyó Catherine, colocando la lámpara en el suelo. «Dibuja el círculo exactamente como se muestra en el grimorio. Yo prepararé la invocación». Comencé a dibujar el patrón complejo en el suelo de madera usando tiza hecha de hueso triturado y cenizas. Los símbolos se sentían mal de alguna manera, como no pertenecieran a ningún idioma humano. Ángulos que dolían al ojo al seguir, curvas que parecían doblarse en direcciones imposibles. Mientras dibujaba, podía sentir resistencia, como si el mismo suelo luchara contra las marcas. Catherine se paró en el centro de la habitación, recitando palabras del grimorio en un idioma que no reconocía. Su voz subía y bajaba en extrañas cadencias, a veces cayendo a un susurro, otras veces elevándose a casi un grito. La temperatura en la habitación cayó drásticamente, formándose escarcha en las paredes y el techo a pesar del calor del verano afuera. Cuando terminé el círculo, conectando la última línea con la primera, un shock recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. Los símbolos comenzaron a brillar con una luz azul pálida, iluminando la habitación más brillantemente que la lámpara. «Las velas», ordenó Catherine, su voz tensa, «ponlas en los puntos de la estrella rápidamente». Me apresuré a obedecer, colocando las velas negras en cada intersección del patrón de la estrella dentro del círculo. Cuando coloqué la última, Catherine comenzó la fase final del ritual, deslizando un pequeño cuchillo de plata por su palma. La sangre brotó de la herida, goteando sobre el grimorio que sostenía abierto frente a ella. Con la sangre de
de la línea, te ato, entonó, con palabras de poder, te contengo. Por sal y hierro, por plata y ceniza, te ordeno permanecer dentro de estos límites hasta el tiempo señalado. Los símbolos brillaron más intensamente, la luz azul cambiando a un rojo pulsante y profundo. Las mecedoras comenzaron a moverse de nuevo, cada vez más rápido, la madera crujía en protesta por el movimiento antinatural. La temperatura descendió aún más, formándose cristales de hielo en el aire a nuestro alrededor. Y luego llegaron las voces, infantiles pero antiguas, hablando al unísono desde ninguna parte y desde todas partes a la vez. No puedes atarnos para siempre, hija de Montgomery. Somos eternos. Somos pacientes. Tendremos lo que nos prometieron. Catherine vaciló, su rostro pálido bajo la luz fantasmagórica. Me acerqué a su lado, sosteniéndola mientras se tambaleaba sobre sus pies. Continúa con el ritual, le urgí. Tenemos que terminarlo. Ella asintió, tomando una respiración temblorosa. Últimas palabras para sellar el vínculo, murmuró, pasando a la última página del grimorio. Sus ojos se abrieron de par en so. Se ha ido. La última invocación. Ha sido borrada. Miré por encima de su hombro y vi que tenía razón. Donde debería haber texto, solo había un espacio en blanco, como si las palabras hubieran sido levantadas limpiamente de la página. ¿Cómo es eso posible?, susurré. El libro estaba guardado en el escritorio de mi abuela. Ellos lo han planeado, se dio cuenta Catherine, el horror comenzando a apoderarse de su rostro. Todos estos años han estado esperando, influyendo en los eventos desde dentro de su prisión. Sabían que Elizabeth moriría. Sabían que el vínculo se debilitaría. Se han preparado. Las voces volvieron, ahora más fuertes, acompañadas por el sonido de risas infantiles que me ponían los pelos de punta. ¿Pensaron que éramos indefensas? ¿Pensaron que estábamos contenidas? Mujeres necias jugando con fuerzas que no pueden comprender. El pacto no puede romperse. La promesa debe cumplirse. Los símbolos en el suelo comenzaron a desvanecerse. La luz brillante se atenuaba a medida que el vínculo se debilitaba aún más. Las mecedoras se detuvieron de golpe y en el repentino silencio, escuché un nuevo sonido. Pequeños pasos acercándose a la puerta de la sala de contención. Necesitamos las últimas palabras, dije desesperadamente. Catherine, piensa. Mi abuela debió haberte dicho algo. ¿Dejó alguna pista? Catherine cerró los ojos, su frente fruncida en concentración. Elizabeth sabía que esto podría pasar. Ella habría preparado una contingencia. Sus ojos se abrieron de golpe. La caja de música en la guardería, la que toca esa lúgubre nana. Elizabeth siempre la mantenía enrollada. Siempre se aseguraba de que funcionara. Pensé que era solo sentimentalismo, pero no esperé a escuchar más. Me giré y corrí, agachándome por la pequeña puerta y corriendo por el ático. Detrás de mí, escuché a Catherine continuar con el ritual, su voz alzada en desafío contra las burlas infantiles que llenaban el aire. La guardería era diferente cuando entré esta vez, el aire espeso con malevolencia, las sombras más profundas y sustanciales. Las cunas parecían elevarse más, los juguetes en las estanterías me observaban con ojos invisibles. Sobre la cómoda entre las cunas había una delicada caja de música de porcelana pintada con escenas de niños jugando en un jardín. Me acerqué con cautela, medio esperando que se rompiera o desapareciera antes de que pudiera alcanzarla, pero permaneció sólida y real bajo mis temblorosos dedos cuando levanté la tapa. Un tintineo comenzó a sonar, una nana que reconocí de mi propia infancia. Las notas ligeramente discordantes, ligeramente erróneas. Dentro de la caja, acurrucada sobre un cojín de terciopelo descolorido, había un pequeño trozo de papel doblado en un cuadrado apretado. Lo desdoblé con cuidado, revelando una sola oración escrita con la letra precisa de mi abuela. Para terminar lo que comenzó, devuélvelos a donde primero vinieron. Miré las palabras, tratando de descifrar su significado. ¿Devolverlos? ¿Devolver a quién? A los gemelos. Pero estaban muertos. Lo habían estado durante décadas. ¿Y de dónde habían venido primero? La voz de un niño habló directamente detrás de mí, tan cerca que pude sentir su aliento en mi cuello. Ella nunca lo haría. Era demasiado débil. Pero tú no eres débil, ¿verdad, Elisa? Me giré rápidamente, pero la guardería estaba vacía. La voz vino de nuevo, desde la dirección de las cunas. Hemos estado esperando por ti. Sabíamos que volverías a esta casa eventualmente. La sangre llama a la sangre. En la cuna de la izquierda, una pequeña forma comenzó a formarse, solidificándose de las sombras. La silueta de un niño, de unos 8 años, con cabello oscuro y ojos más oscuros aún. En la segunda cuna, apareció una forma similar. Una niña idéntica al niño en todos los aspectos, excepto por su cabello más largo. Todor, susurré. Todora. Sonrieron al unísono, la expresión nunca alcanzando sus ojos. Hemos tenido muchos nombres, dijeron juntos. Muchos rostros, pero siempre el mismo propósito. ¿Qué propósito?, pregunté.
pregunté, aunque temía ya saber la respuesta. Recoger lo que nos debe, respondieron. Una alma de cada generación pagó por el pacto que hizo Abigail. Prosperidad y poder a cambio de nosotros. Retrocedí, aferrándome al papel de la caja de música. Mi abuela los ató, dije. Ella encontró una forma de contenerlos. Su risa sonó como vidrio roto. Temporalmente, pero los vínculos se debilitan. Las personas mueren, y nosotros somos muy pacientes. Desde algún lugar arriba, escuché a Catherine gritar de dolor. El ritual estaba fallando. Cualquiera que fuera la contingencia que mi abuela había planeado, necesitaba averiguarlo ahora. Miré de nuevo el papel. Para terminar lo que comenzó, devuélvelos a donde primero vinieron. ¿Dónde empezó todo? El pacto que Abigail Montgomery había hecho en 1723. El cementerio, me di cuenta en voz alta. El mausoleo familiar. Abigail está enterrada allí. La sonrisa de los gemelos vaciló, sus formas parpadeando como velas en una brisa. No sabes nada, sisearon, pero pude escuchar la incertidumbre en sus voces. Me di vuelta y corrí, el papel apretado en mi mano, los gritos enojados de los gemelos siguiéndome por las escaleras. Afuera, la noche estaba anormalmente quieta, la luna escondida detrás de nubes que habían aparecido de la nada. Corrí por el césped crecido hacia el pequeño cementerio familiar en el borde de la propiedad, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El mausoleo Montgomery se erguía en el centro del cementerio, una pequeña estructura neoclásica de mármol desgastada. La puerta estaba cerrada con llave, pero la llave que mi abuela me había dejado, la que abrió la guardería, encajaba también en esta cerradura. Dentro, sarcófagos de piedra alineaban las paredes, cada uno grabado con nombres y fechas que abarcaban siglos. Al fondo, apartada de los demás, había un altar de piedra simple. Me acerqué con cautela, pasando mis dedos por la superficie lisa. No había inscripciones, ni decoraciones, nada que indicara su propósito o significado. Pero cuando mi mano pasó por el centro, sentí una ligera depresión, un espacio que parecía diseñado para que algo encajara dentro. Detrás de mí, la temperatura descendió repentinamente, formándose escarcha en las paredes de piedra. Me giré para ver a los gemelos de pie en la puerta, sus formas ahora más sustanciales, más reales. No funcionará, dijeron, sus voces resonando en el espacio confinado. No tienes lo que se necesita. No tienes el grimorio. El grimorio, el libro familiar de hechizos y rituales. Aún estaba en el ático con Catherine. Sin él, no tenía idea de qué ritual realizar, qué palabras decir para terminar esto. Pero cuando miré a los gemelos, con sus expresiones idénticas de satisfacción segura, me dio una revelación. El ritual final no estaba en el grimorio en absoluto. Mi abuela lo había eliminado, lo había escondido por separado en la caja de música. Porque el grimorio mismo era parte del problema, parte del pacto que Abigail había hecho. No necesito el grimorio, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Solo necesito deshacer lo que hizo Abigail. Coloqué mi mano sobre él, el altar y pronuncié las palabras que llegaron a mi mente, palabras que de alguna manera supe que eran las correctas. Yo, Eliza Montgomery, descendiente de Abigail, por la presente renuncio al pacto hecho en 1723. Devuelvo lo que fue tomado y reclamo lo que fue dado. La deuda está pagada. El ciclo está roto. Los gemelos gritaron. Un sonido de rabia y miedo que sacudió los cimientos mismos del mausoleo. Sus formas comenzaron a disolverse. Los bordes se difuminaban. Los rasgos se derretían en sombras indistintas. No puedes, chillar. El precio será demasiado alto. Estoy dispuesta a pagarlo, dije, aunque no tenía idea de cuál podría ser el precio. Esto termina esta noche. Un viento surgió de la nada, girando alrededor del mausoleo, apagando la única vela que había encendido al entrar. En la oscuridad repentina, sentí más que vi cómo la presencia de los gemelos se debilitaba. Su sujeción ancestral sobre mi familia finalmente aflojándose. Hubo un momento de absoluto silencio, un latido de perfecta quietud. Luego una luz cegadora llenó el mausoleo, tan brillante que tuve que cubrirme los ojos. Cuando desapareció, los gemelos ya no estaban. En su lugar, se encontraba una mujer vestida con ropa de otro siglo, cuyo rostro mostraba una fuerte semejanza con el mío. Abigail, susurré. Ella sintió una triste sonrisa en sus labios. Has hecho lo que yo no pude, dijo, su voz como el susurro de las hojas secas. Lo has terminado. La deuda está pagada. ¿Cuál fue el precio? Pregunté. Dijeron que habría un precio. Prosperidad, respondió simplemente. La riqueza,
el éxito, los privilegios que nuestra familia ha disfrutado durante generaciones, ahora se han ido. Serás una persona común, Elisa. Solo personas comunes viviendo vidas comunes, sin talentos especiales, sin suerte extraordinaria, sin éxitos inexplicables. Pensé en lo que decía. La fortuna de la familia Montgomery, construida a lo largo de siglos, ahora se había ido. Las ventajas que había dado por sentadas toda mi vida desaparecían. Pero luego pensé en los gemelos, en la malevolencia que había perseguido a mi familia durante generaciones, en las vidas destruidas y las almas corrompidas. Vale la pena, dije con firmeza. Abigail sonrió, esta vez una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Sabía que lo dirías. Eres más fuerte de lo que fui, más fuerte que cualquiera de nosotros. Comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose transparente. La casa también se irá, advirtió. Era parte del trato. Toma lo que necesites y vete antes del amanecer. Con esas palabras, desapareció por completo, dejándome sola en el oscuro mausoleo. Regresé a la casa, encontrando a Catherine en la cocina, sosteniendo una taza de té con manos temblorosas. Levantó la vista cuando entré, un alivio bañando su rostro. Se han ido, dijo. No era una pregunta. Lo sentí como un peso levantándose, una sombra pasando. ¿Qué hiciste? Le expliqué lo que había sucedido en el mausoleo, las palabras que había pronunciado, la aparición de Abigail. Catherine escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran en su lugar. Entonces, se acabó, dijo cuando terminé. Realmente se acabó después de todas estas generaciones. Pero a un precio, le recordé. La fortuna de la familia, la casa, todo. Ella rió. Un sonido de alegría genuina que pareció iluminar la cocina. Un pequeño precio a pagar por la libertad, ¿no crees? Además, hay peores cosas que ser ordinario. Se levantó de su silla, repentinamente energética. Deberíamos empacar lo que podamos. Si Abigail dijo que la casa se irá, la creo. Pasamos el resto de la noche reuniendo lo que podíamos. Fotografías familiares, recuerdos personales, artículos de valor sentimental más que monetario. Los diarios y registros sobre los gemelos los quemamos en la chimenea, observando cómo siglos de oscuridad se convertían en cenizas. A medida que se acercaba el amanecer, cargamos el coche de Catherine y echamos un último vistazo a la casa. En la luz temprana de la mañana, ya parecía de alguna manera más disminuida, menos imponente, menos grandiosa, solo una vieja casa que lentamente se desmoronaba de nuevo en la tierra. Nos alejamos mientras el sol ascendía por el horizonte, proyectando largas sombras a través del sinuoso camino de tierra. En el espejo retrovisor, observé cómo la casa parecía vacilar, como un espejismo en el calor del desierto. Luego, entre un parpadeo y el siguiente, desapareció, reemplazada por un claro vacío, como si la mansión Montgomery nunca hubiera existido. ¿A dónde irás?, preguntó Catherine cuando llegamos a la carretera principal. Yo no había pensado tan lejos. Mi vida en la ciudad ahora me parecía un sueño, perteneciente a alguien más completamente. No estoy segura, admití. En algún lugar nuevo, en algún lugar sin fantasmas, sonrió, sus ojos fijos en la carretera por delante. Eso suena perfecto. Condujimos en un silencio cómodo durante un rato, los kilómetros extendiéndose detrás de nosotros, llevándonos lejos de un legado de oscuridad y hacia algo nuevo, algo ordinario y, por lo tanto, valioso. No sé qué me depara el futuro ahora. Sin la fortuna de los Montgomery, tendré que abrirme paso por mí misma en el mundo, confiando en mis propios talentos y esfuerzos en lugar de una ventaja heredada. El pensamiento es tanto aterrador como emocionante, pero una cosa sé con certeza, nunca más tendré que enfrentar lo que mi abuela enfrentó, lo que generaciones de mujeres Montgomery enfrentaron antes que ella. Nunca tendré que mirar a los ojos de mis propios hijos y ver algo antiguo y malévolo mirándome de vuelta. Nunca tendré que susurrar. No hablamos de los gemelos. La maldición está rota. El ciclo ha terminado. Y eso, creo, vale cualquier precio. Este es el diario macabro. Y les agradezco por unirse a mí en el relato de esta noche. Si disfrutaron de esta historia, por favor denle like, suscríbanse y compartan con aquellos que aprecian el lado más oscuro de la vida. Hasta la próxima vez, duerman bien si pueden.